Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos, y tengo algunas historias para contarles. Bien, las preguntas más comunes que noté que tenían. No me siento cómodo hablando sobre el lugar exacto donde trabajo, lamentablemente. En realidad, algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían meterme en muchos problemas o incluso hacer que me despidan, así que es mejor que no discuta demasiado. Diré que estoy en Estados Unidos, en un área que comprende una gran extensión de naturaleza salvaje. Hablamos de cientos de millas de bosque espeso, con una cadena montañosa y algunos lagos. Todavía hay mucho interés en las escaleras, y por suerte para ustedes, mi amigo tiene una historia que creo que les va a interesar mucho. Profundizaré en eso al final de esta actualización. En cuanto a si alguna vez he pensado en preguntarle a mis superiores sobre ellas, sí lo he hecho, pero de nuevo, no quiero arriesgar mi trabajo. Sin embargo, uno de mis superiores ya no trabaja como oficial de SAR y es posible que esté dispuesto a hablar conmigo al respecto. Hablaré con él más adelante esta semana y les contaré qué resulta de eso. En cuanto a consejos sobre cómo convertirse en un oficial de SAR, creo que el mejor consejo que puedo dar es que contacten la oficina local del Servicio Forestal y vean si ofrecen cursos de capacitación o cuáles son los requisitos. He estado haciendo esto durante años, y comencé como voluntario ayudando en operaciones de búsqueda y rescate. Es un gran trabajo, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales, y no querría hacer otra cosa. Bien, pasemos a las historias. La primera ocurrió en un caso al que fui justo después de salir de entrenamiento, y todavía era bastante nuevo en todo. Antes de tomar este trabajo, era voluntario, así que tenía una idea básica de lo que podía esperar. Pero en esas llamadas normalmente estás buscando personas perdidas después de que los voluntarios han encontrado señales de ellas. Como oficial de SAR, sales para todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta ataques cardíacos. Este caso fue reportado temprano en la mañana, de una joven pareja que estaba en uno de los senderos cerca del lago. El esposo estaba completamente histérico, y realmente no podíamos entender lo que pasaba. Podíamos escuchar a la mujer gritando en el fondo, y él nos suplicaba que subiéramos de inmediato. Cuando llegamos, lo vemos sosteniendo a su esposa, y ella tiene algo en sus brazos. Ella grita unos gritos horribles, casi animales, y él solloza. Nos ve y nos grita que los ayudemos, que por favor llevemos una ambulancia. Obviamente no podemos simplemente conducir una ambulancia por el sendero peatonal, así que le preguntamos si su esposa necesitaba ayuda o si podía caminar por sí misma. Todavía estaba histérico, pero logra decirnos que no es su esposa quien necesita ayuda. Me acerco mientras uno de los voluntarios intenta calmarlo, y le pregunto a la esposa qué está pasando. Ella se mece, sostiene algo y grita una y otra vez. Me agacho y veo que lo que sostiene está cubriéndola de sangre. Ahí noto el portabebé en su frente y mi corazón se hunde. Le pido que me cuente qué ocurre, y abro suavemente sus brazos para ver qué tiene. Es su bebé, obviamente muerto. Su cabeza está aplastada de un lado, y está cubierto de rasguños. He visto cuerpos muertos antes, pero algo en toda esta situación me impacta profundamente. Tengo que tomar un segundo para recomponerme, me levanto y voy a buscar a otro voluntario que está cerca. Le digo que es un niño muerto, y él me da una palmada en el hombro y me dice que se hará cargo. Nos tomó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que intentábamos quitárselo, ella se alteraba y nos decía que no podíamos llevárnoslo, que estaría bien si la dejábamos ayudarlo. Pero finalmente, uno de los voluntarios logra calmarla y nos entrega el cuerpo. Lo llevamos de regreso al área médica, pero cuando llegaron los paramédicos, nos dijeron que nunca hubo posibilidad de salvar al niño. Había muerto instantáneamente por el trauma en su cabeza. Yo era muy amigo de una de las enfermeras que los recibió en el hospital y más tarde me contó lo que había sucedido. Resulta que la pareja estaba caminando con el bebé en el portabebé y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El padre toma al niño y lo sostiene, mirando hacia un pequeño barranco junto al sendero. La madre se acerca a ponerse a su lado, pero termina pisando un terreno suelto y tropieza. Cae sobre el padre, quien deja caer al niño, que termina cayendo unos 6 metros en ese pequeño barranco sobre las piedras del fondo. El padre bajó y recuperó al niño, pero había caído directamente sobre su cabeza y estaba muerto al llegar. El bebé tenía apenas 15 meses. Fue un accidente totalmente fortuito,
una serie de eventos que se conjugaron en el peor resultado posible. Probablemente una de las llamadas más horribles en las que he estado. No he visto muchas mordeduras de animales en mi tiempo como oficial de SAR, principalmente porque no hay tantos animales en la zona. Aunque hay osos, tienden a mantenerse lejos de las personas y verlos es muy inusual. La mayoría de los animales que verás son pequeños, como coyotes, mapaches o mofetas. Lo que sí vemos frecuentemente son alces. Y déjenme decirles, los alces son unos malditos desagradables. Persiguen a cualquier cosa por cualquier razón, y Dios te ayude si te interpones entre una hembra y su cría. Una de las llamadas más divertidas fue de un hombre que fue perseguido por un alce macho absolutamente enorme y terminó atrapado en un árbol. Nos tomó casi una hora bajarlo, y cuando finalmente estuvo en tierra firme, me mira y dice, Dios mío. Estos malditos son enormes de cerca. Supongo que no es realmente una historia aterradora, pero aún nos reímos de eso. Honestamente, no sé cómo olvidé esta historia, pero es, con diferencia, lo más aterrador que me ha pasado. Supongo que tal vez he intentado olvidarla tanto tiempo que simplemente no me vino a la mente de inmediato. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca quieres dejar que el miedo a estar solo o en medio de la nada te afecte. Por eso, cuando tienes experiencias así, tiendes a olvidarlas y seguir adelante. Esto, hasta la fecha, es lo único que me ha hecho considerar seriamente si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta hablar mucho de ello, pero haré lo mejor posible para recordarlo todo. Según recuerdo, esto ocurrió justo al final de la primavera. Fue una llamada típica de niño perdido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y había estado desaparecida unas 2 horas. Sus padres estaban completamente desolados, y nos dijeron lo que la mayoría de los padres dicen, mi hija nunca se alejaría, siempre está cerca, nunca ha hecho algo así antes. Aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible por encontrarla, y nos dispersamos en una formación estándar de búsqueda. Estaba emparejado con uno de mis buenos amigos, y conversábamos de manera casual mientras caminábamos. Sé que suena insensible, pero uno se desensibiliza cuando hace esto lo suficiente. Se vuelve normal, y creo que hasta cierto punto hay que aprender a desensibilizarse para trabajar en este trabajo. Buscamos durante unas 2 horas, yendo mucho más allá de donde creíamos que estaría, y salimos de un pequeño valle cuando algo nos hace detenernos al unísono. Nos congelamos y nos miramos, es casi como la sensación de un avión despresurizándose. Mis oídos estallan, y siento como si hubiera caído unos 3 metros. Empiezo a preguntarle a mi amigo si lo sintió, pero antes de que pueda, escuchamos el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Es casi como un tren de carga pasando directamente por nosotros, pero viene de todas direcciones a la vez, incluyendo arriba y abajo. Él grita algo, pero no puedo escucharlo por el estruendo ensordecedor. Evidentemente asustados, miramos a nuestro alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido, pero ninguno ve nada. Por supuesto, lo primero que pienso es en un derrumbe, pero no estamos cerca de ningún acantilado, y aunque lo estuviéramos, ya nos habría alcanzado. El sonido continúa sin cesar, y tratamos de gritarnos el uno al otro, pero incluso estando cerca solo podemos escuchar ese ruido. Luego, tan repentinamente como comenzó, se detiene, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Nos quedamos allí un segundo, perfectamente quietos, y lentamente vuelven los sonidos normales del bosque. Él me pregunta qué diablos acaba de pasar, pero solo me encogí de hombros, y nos quedamos mirándonos un minuto. Tomo la radio y pregunto si alguien más escuchó el fin del mundo, pero nadie más lo escuchó, aunque todos estábamos a distancia de gritos. Mi amigo y yo simplemente lo dejamos pasar y seguimos. Aproximadamente 1 hora después, revisamos las radios y nadie ha encontrado a la niña. La mayoría de las veces no buscamos cuando oscurece, pero como no teníamos pistas, algunos decidimos continuar, incluido yo y mi amigo. Nos mantenemos juntos y la llamamos cada pocos minutos. En este punto, espero más que nunca encontrarla, porque aunque no me gusten los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad es terrible. El bosque puede intimidar a los niños de día, de noche, bueno, es otra cosa completamente diferente. Pero no vemos señales ni obtenemos respuestas, y alrededor de la medianoche decidimos regresar al punto de encuentro. Vamos a mitad de camino cuando mi amigo se detiene y dirige su linterna a la derecha, hacia un grupo de árboles caídos.
Le pregunto si escuchó alguna respuesta, pero me dice que me calle un segundo y escuche. Lo hago, y a lo lejos, puedo oír lo que parece un niño llorando. Ambos llamamos a la niña y esperamos alguna respuesta, pero solo es un llanto muy débil. Nos dirigimos hacia los árboles caídos y los rodeamos, llamando su nombre una y otra vez. A medida que nos acercamos, empiezo a sentir algo raro en el estómago y le digo a mi amigo que algo no está bien. Él dice sentir lo mismo, pero no podemos identificar qué es. Nos detenemos donde estamos y llamamos a la niña de nuevo. Y al mismo tiempo, lo entendemos. El llanto está en un bucle. Es el mismo sollozo entrecortado, luego un grito, luego un leve hipido, repetido una y otra vez. Es exactamente igual cada vez, y sin decir una palabra, ambos salimos corriendo. Es la única vez que he perdido la compostura así, pero algo estaba increíblemente mal, y ninguno quería quedarse allí. Cuando volvimos al punto de encuentro, preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie sabía de qué hablábamos. Sé que suena anticlimático, pero esa llamada me afectó por mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos rastro de ella. Siempre la vigilamos, y a todas las demás personas que nunca hemos encontrado, pero sinceramente dudo que alguna vez encontremos algo. De las llamadas por personas desaparecidas en las que he participado, solo unas pocas han resultado en una desaparición completa, es decir, sin rastros ni cuerpo. Pero a veces, encontrar un cuerpo solo genera más preguntas que respuestas. Aquí algunos de los cuerpos que hemos encontrado y que se han vuelto notorios en nuestro equipo. Un adolescente cuyos restos fueron recuperados casi un año después de desaparecer. Encontramos la parte superior de su cráneo, 2 huesos de los dedos y su cámara a casi 65 kilómetros del último lugar donde lo vieron. La cámara, lamentablemente, estaba destruida. La pelvis de un hombre mayor que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de 2 años en la cima de un pico en la parte sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down, casi 32 kilómetros de donde había desaparecido. Murió de exposición 3 semanas después de desaparecer y toda su ropa estaba intacta, excepto los zapatos y la chaqueta. Tenía bayas y carne cocida en el estómago durante la autopsia. El forense dijo que parecía que alguien la había cuidado. Nunca se identificaron sospechosos. El cuerpo congelado de un bebé de 1 año, encontrado una semana después de desaparecer en el tronco hueco de un árbol, a 16 kilómetros del último lugar donde lo vieron. Tenía leche fresca en el estómago, pero la lengua desaparecida. Una vértebra y la rótula derecha de una niña de 3 años, encontrados en la nieve a casi 32 kilómetros del campamento donde su familia estuvo el verano anterior. Ahora, algunas historias que me contó un amigo. Mencioné que todos estaban interesados en las escaleras, y tienen suerte, él tuvo un encuentro más cercano con ellas. Aunque no tiene explicación, tiene un poco más de experiencia que yo. Mi amigo ha sido oficial de SAR durante unos 7 años, comenzó cuando estaba en su penúltimo año de universidad, y tuvo una experiencia muy similar cuando se topó por primera vez con las escaleras. Su instructor le dijo casi lo mismo que el mío, nunca acercarse, tocar ni subirlas. Durante el primer año hizo exactamente eso, pero aparentemente la curiosidad lo venció, y en una llamada se separó del grupo para revisar un juego de escaleras. Dijo que estaban a unas 16 kilómetros del sendero donde desapareció una adolescente, y los perros seguían un rastro. Estaba solo, retrasado respecto al grupo principal, cuando vio un conjunto de escaleras a su izquierda. Parecían de una casa nueva, porque la alfombra estaba impecable y blanca. Dijo que al acercarse, no sintió nada diferente ni escuchó ruidos extraños. Esperaba que algo sucediera, como sangrado en los oídos o desmayarse, pero llegó junto a ellas y no sintió nada. Lo único extraño era que no había absolutamente ningún residuo en los escalones. Nada de tierra, hojas, polvo, nada. Tampoco parecía haber actividad de animales o insectos cerca, lo que le pareció raro. No era que las cosas evitaran las escaleras, simplemente parecían estar en una zona relativamente desierta del bosque. Tocó las escaleras y no sintió nada excepto esa sensación pegajosa que deja una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio funcionara, subió lentamente. Dijo que fue aterrador, porque debido a la forma en que habían sido estigmatizadas, no estaba seguro de qué le pasaría.
Bromeó que la mitad de él esperaba ser teletransportado a otra dimensión y la otra mitad esperaba ver un ovni descendiendo. Pero llegó a la cima sin mayores problemas y se quedó mirando alrededor. Sin embargo, cuanto más tiempo estaba en el escalón superior, más sentía que estaba haciendo algo muy, muy mal. Lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en un edificio gubernamental donde no tienes negocios que atender. Como si alguien fuera a arrestarlo o dispararle en la cabeza en cualquier momento. Intentó ignorarlo, pero la sensación se intensificó y entonces se dio cuenta de que ya no escuchaba nada. Los sonidos del bosque desaparecieron y ni siquiera podía oír su propia respiración. Era como un tinnitus extraño y horrible, pero más opresivo. Bajó y se reincorporó a la búsqueda, sin mencionar lo que había hecho. Pero dijo que lo más extraño ocurrió después. Su instructor lo esperaba en el centro de bienvenida al finalizar la búsqueda, y lo acorraló antes de que pudiera irse. Tenía una expresión de intensa ira y le preguntó qué pasaba. «¿Subiste por ellas, no?» Su amigo dijo que no fue formulado como pregunta. Preguntó cómo lo sabía. El instructor solo negó con la cabeza. «Porque no la encontramos. Los perros perdieron su rastro». Su amigo preguntó qué tenía que ver eso. El instructor preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras y su amigo dijo que no más de 1 minuto. El instructor le dio una mirada horrible, casi sin vida, y le dijo que si alguna vez volvía a subir otro juego de escaleras, sería despedido. Inmediatamente. El instructor se fue, y supongo que nunca ha respondido ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho desde entonces. Mi amigo ha estado involucrado en muchos casos de personas desaparecidas en los que nunca se ha encontrado rastro alguno. Mencioné a David Pollards, y mi amigo dijo que puede confirmar que esas historias son, en su mayoría, precisas. Dijo que la mayoría de las veces, si la persona no es encontrada de inmediato, o nunca se la encuentra, o aparece semanas, meses o años después, en lugares a los que no podrían haber llegado. Una historia que me contó realmente me impactó, y se trataba de un niño de 5 años con una discapacidad mental severa. El pequeño desapareció de un área de picnic a finales del otoño. Además de la discapacidad mental, también tenía limitaciones físicas y sus padres explicaron una y otra vez que simplemente no podía haber desaparecido. Era imposible. Alguien tenía que haberlo tomado. Mi amigo dijo que buscaron a este niño durante semanas, recorriendo kilómetros más allá del área permitida, pero era como si nunca hubiera estado allí. Los perros no podían captar su rastro en ningún lugar, ni siquiera en el área de picnic de donde aparentemente había desaparecido. La sospecha recayó sobre los padres, pero estaba bastante claro que estaban devastados y que no habían hecho nada siniestro con su hijo. La búsqueda concluyó aproximadamente 1 mes después, y mi amigo dijo que para cuando llegó el invierno, todos prácticamente lo habían olvidado. Él estaba en una operación de entrenamiento en la nieve, en uno de los picos más altos, cuando se topó con algo en la nieve. Dijo que lo vio desde lejos al principio, y cuando se acercó, se dio cuenta de que era una camiseta, congelada y sobresaliendo parcialmente de la nieve. La reconoció como del niño, porque tenía un patrón distintivo. A unos 20 metros encontró el cuerpo del niño, parcialmente enterrado en la nieve. Mi amigo dijo que era imposible que el niño hubiera estado muerto más de unos pocos días, aunque llevaba desaparecido casi 3 meses. El niño estaba abrazando algo, y cuando mi amigo quitó la nieve para ver qué era, dijo que casi no podía creer lo que veía. Era un gran trozo de hielo, tallado de manera tosca para parecer una persona. El niño lo abrazaba tan fuerte que le había producido congelación en el pecho y las manos, lo que mi amigo pudo notar incluso con la descomposición que había ocurrido. Radiocomunicó al resto del equipo, y sacaron el cuerpo de la montaña. Él me contó todo esto, y, para ponerlo simplemente, era imposible que este niño hubiera sobrevivido casi 3 meses por su cuenta o que hubiera llegado a ese pico. No había forma física de que este niño pudiera caminar casi 80 kilómetros y terminar en la cima de una maldita montaña. Para colmo, no había nada en el estómago ni en el colon del niño. Nada, ni siquiera agua. Era como, dijo mi amigo, si el niño hubiera sido retirado de la faz de la tierra, puesto en animación suspendida y dejado en esta montaña meses después, solo para morir por exposición. Nunca se ha recuperado realmente de ese caso. La última historia que compartiré de él ocurrió relativamente hace poco, apenas hace unos meses.
Estaban haciendo un reconocimiento por pumas, porque había habido varios reportes de avistamientos en los últimos días. Uno de nuestros trabajos es inspeccionar las áreas donde se han visto estos animales para asegurarnos de que, si están presentes, podamos advertir a la gente y cerrar esos senderos. Él estaba solo en una parte muy densamente arbolada del parque hacia el atardecer cuando escuchó lo que parecía ser una mujer gritando a lo lejos. Como muchos saben, cuando un puma grita, su sonido es casi idéntico al de una mujer siendo brutalmente asesinada. Es inquietante, pero no es inusual. Mi amigo reportó por radio que había escuchado uno y que continuaría para intentar determinar dónde empezaba su territorio. Escuchó el grito del puma un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximada del territorio del animal. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro grito, esta vez a solo unos metros de él. Por supuesto, se asustó y empezó a regresar a un ritmo mucho más rápido, porque lo último que quería era toparse con un maldito puma y ser destrozado. Cuando regresaba al sendero, el grito lo seguía, y él comenzó a trotar. Cuando estaba a aproximadamente una milla del centro de operaciones, el grito se detuvo, y se dio la vuelta para ver si lo seguía. Ya era casi de noche, pero dijo que a lo lejos, justo antes de que el sendero doblara, pudo ver lo que parecía una figura masculina. Llamó su atención, advirtiéndole que los senderos estaban cerrados y que necesitaba regresar al centro de bienvenida. La figura simplemente se quedó allí, y mi amigo comenzó a caminar hacia ella. Cuando estaba a unos 10 metros, la figura dio, como él describió, un paso imposible de largo hacia él y dejó escapar el mismo grito que mi amigo había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada, simplemente giró y corrió de regreso al centro de operaciones, sin mirar atrás. Para cuando llegó, el grito se había internado de nuevo en el bosque. No se lo mencionó a nadie más, solo dijo que había un puma en la zona y que tendrían que cerrar esos senderos hasta que pudieran localizar y trasladar al animal. Hola, chicos. No me pasó nada demasiado loco mientras estuve allá afuera, pero sí tuvimos un incidente con un novato que me pareció relevante. Como estoy seguro de que han estado esperando estas historias, iré directo al grano. Asignaré cada grupo de historias a la persona que me las contó. Kedati es una veterana que ha sido oficial de búsqueda y rescate durante unos 15 años. Se especializa en rescates en alta montaña y es ampliamente considerada una de las mejores en su campo. Fue una de las narradoras más entusiastas, y como pasamos bastante tiempo juntos durante los ejercicios, terminó contándome 4 historias que realmente se me quedaron grabadas. La primera me la contó cuando le pregunté sobre sus llamadas más traumáticas. Negó con la cabeza y me dijo que las llamadas realmente malas ocurren con más frecuencia en la montaña, ya que el potencial de accidentes horribles es mayor. Hace unos 5 años, uno de los parques donde trabajaba tuvo una serie de desapariciones. Fue un mal año, dijo, uno de los peores registrados en cuanto al clima. Estaban recibiendo casi un pie de nieve nueva cada 2 días, y hubo algunas avalanchas que mataron a varios escaladores. Habían advertido a la gente que se mantuviera en las zonas señaladas en el mapa, pero, por supuesto, siempre hay quienes no escuchan. En un caso particularmente terrible, una familia entera murió porque el padre decidió que sabía más que los oficiales y los llevó a un área que no era segura. Iban con raquetas de nieve y, según pudo deducir Kedati, caminaron sobre una placa de nieve que parecía sólida, pero que en realidad no lo era. Se dio, y la familia cayó rodando casi 300 pies por una pendiente. Aterrizaron sobre las rocas en el fondo, y los padres murieron al instante. Uno de los niños también, pero los otros 2 sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas, el otro casi no tenía heridas, aparte de algunos moretones y un esguince en el tobillo. El niño que resultó ileso dejó a su hermano atrás y salió a buscar ayuda. Te dijo que no logró avanzar más de medio kilómetro antes de que una tormenta lo alcanzara. El niño se detuvo, tal vez para intentar calentarse o simplemente descansar, y terminó muriendo congelado. Encontraron a la familia gracias a algunos testigos que los habían visto dirigirse hacia el bosque, y ella fue quien encontró al niño que se había congelado buscando ayuda. Dijo que había empezado a nevar, lo justo para dificultar la visión a larga distancia, pero no tanto como para hacer imposible la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve a lo lejos, y se acercó lo más rápido que pudo. Describió con detalle cómo,
al acercarse, se dio cuenta primero de que era un niño, luego de que estaba muerto, y finalmente de que se había congelado en una de las posiciones más tristes en las que había encontrado un cadáver. El niño estaba sentado, con las rodillas pegadas al pecho. Sus brazos estaban envueltos alrededor de ellas y su cabeza escondida dentro del abrigo. Cuando movió el abrigo para verle el rostro, vio que había muerto llorando. Su cara estaba torcida, y las lágrimas congeladas en sus mejillas. Dijo que era dolorosamente evidente que el niño estaba aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia, y como madre, eso le rompió el corazón. Me repitió varias veces que espera que el padre esté ardiendo en el infierno mientras hablamos. La otra historia traumática que me contó, y que más se me quedó grabada, ocurrió cuando ella era novata. Su equipo recibió el reporte de un escalador experimentado que no había regresado el día anterior. Su esposa estaba convencida de que algo malo había pasado, porque él nunca fallaba en regresar a tiempo. Salieron a buscarlo, y tuvieron que escalar por partes del monte que sonaban bastante complicadas técnicamente. Llegaron a una zona relativamente plana, y Kedate empezó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro, y a medida que avanzaba, comenzó a encontrar pequeños trozos de tejido. No estaba segura de qué parte del cuerpo provenían, pero cuanto más seguía, más encontraba. Siguió ese rastro de sangre y tejido hasta un área protegida bajo una pared de roca, y allí encontró al escalador. Dijo que había tanta sangre, más de la que había visto en su vida. Estaba tendido boca abajo, con un brazo estirado frente a él, como si hubiera muerto arrastrándose. Al mirar más de cerca, vio que estaba parcialmente destripado, y entendió de dónde provenía el tejido que había estado encontrando. El hombre tenía un piolet guardado en un soporte en la cadera, y estaba cubierto de sangre. Por supuesto, nunca podrán saber exactamente qué pasó, pero según su mejor conjetura, esto fue lo que sucedió. El hombre intentaba escalar hasta la siguiente zona, usando su piolet para ascender. Probablemente golpeó un punto suelto y cayó. En la caída, o tal vez al aterrizar, el piolet lo empaló y lo destripó. Se arrastró como pudo, desgarrándose más con cada movimiento, hasta morir bajo la pared de roca. Ella no se impresiona fácilmente con la sangre, pero me contó que algunos de los muchachos que ayudaron a retirar el cuerpo vomitaron cuando lo voltearon y una gran parte de sus intestinos se derramó. Le mencioné que me interesaba escuchar cualquier experiencia que hubiera tenido con personas que desaparecieron por completo. Sus ojos se iluminaron y se inclinó hacia mí. ¿Quieres oír una realmente buena?, me preguntó. Me contó que, cuando recién empezaba, hubo un caso que atrajo mucha atención mediática. Una familia había salido a recoger moras en un área del bosque muy cerca de la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento del día, uno de ellos desapareció. Se organizó una búsqueda absolutamente masiva, pero no encontraron nada. Era uno de esos casos en los que parecía que el niño nunca había estado allí. Los perros simplemente se sentaban, sin captar ningún rastro, y no se halló ninguna pista del niño. La búsqueda duró unos 2 meses, hasta que finalmente fue cancelada. 6 meses después, la familia regresó para dejar flores en un pequeño monumento que se había erigido allí por el niño desaparecido. Llevaban a su otro hijo. Mientras colocaban las flores, lo perdieron de vista por unos 3 segundos, y en ese breve lapso, el niño desapareció en el aire. Obviamente, los padres quedaron devastados. Perder un hijo ya es terrible, pero perder a los 2 es algo inimaginable. La búsqueda fue enorme, una de las más grandes en la historia del estado. Unas 300 personas participaron, peinando cada rincón del parque en busca del niño. Pero, otra vez, no encontraron nada. La búsqueda continuó durante una semana, con gente rastreando millas más allá del punto donde el niño había desaparecido. Y entonces, casi 2 semanas después, un voluntario, a unos 15 millas del área designada de búsqueda, informó por radio que había encontrado al niño. Todos asumieron que estaría muerto, pero el voluntario dijo que no solo estaba vivo, sino en buen estado. Kedate y su equipo fueron a recuperarlo, y cuando llegaron, ella no podía creer que fuera el mismo niño que había estado desaparecido. Su ropa estaba limpia, no tenía suciedad en ninguna parte, y no parecía traumatizado. El voluntario dijo que lo encontró sentado sobre un tronco, jugando con un pequeño manojo de ramitas atadas con una cuerda vieja.
Kate le preguntó dónde había estado, con quién había estado esas 2 semanas, y el niño le respondió que había estado con el hombre borroso. Kate cree firmemente en Pie Grande, así que se emocionó y le preguntó qué quería decir con borroso. ¿Era peludo? Pero el niño dijo que no era peludo. Era un hombre borroso, y describió a un hombre que se veía como cuando cierras los ojos, pero no del todo. Dijo que el hombre salió de entre los árboles y se lo llevó con él, adentrándose en el bosque. El niño contó que dormía dentro de un árbol hueco y que el hombre borroso le daba moras para comer. Kate le preguntó si el hombre fue malo con él, si lo asustó, y el niño dijo, no daba miedo, pero no me gustaba que no tuviera ojos. Kate dijo que llevaron al niño de regreso a la base y un policía lo llevó al pueblo para hablar con él más a fondo sobre lo ocurrido. Ella era amiga del oficial que lo entrevistó y le contó que el niño describió cómo lo mantenían en ese árbol con el hombre borroso, quien le daba moras cuando tenía hambre. Se le permitía vagar por un claro muy específico, pero cuando intentaba alejarse, el hombre borroso se enojaba y gritaba muy fuerte, aunque no tenía boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre borroso hacía que se pusiera más brillante y le daba el manojo de ramitas. Dijo que el hombre borroso iba a quedarse con él, pero tuvo que dejarlo ir porque el niño no era del tipo correcto. El niño no podía o no quería explicar más sobre eso. Los policías se quedaron completamente confundidos y la búsqueda de su hermano se reanudó, sin resultados. El niño no tenía idea de dónde podía estar su hermano y nunca lo encontraron. La última historia que Kate me contó fue algo que le ocurrió cuando se separó de su grupo de entrenamiento siendo aún una novata. Estaban aprendiendo lo básico sobre aseguramiento en altura en una zona bien mapeada de la montaña y ella necesitaba ir al baño. Se alejó unos 50 metros del grupo durante una pausa para comer y hizo lo suyo. Te lo contaré exactamente como ella me lo dijo. Así que voy a orinar y cuando termino, empiezo a regresar al grupo. Pero apenas avanzo unos 5 pies cuando me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde estoy. Y no era una de esas veces en que te desorientas un poco. Quiero decir, literalmente no tenía ni la más puta idea de dónde estaba. Si me hubieras preguntado, no creo que hubiera podido decirte ni siquiera en qué estado estábamos. Era algo parecido a lo que imagino que sienten las personas con amnesia, ¿sabes? Estás completamente perdida y no tienes idea de qué hacer. Así que me quedé ahí un rato, tratando de entender dónde demonios estaba y qué se suponía que debía hacer. Pero cuanto más tiempo me quedaba parada, más confundida y desorientada me sentía, así que empecé a caminar. Según recuerdo, simplemente elegí una dirección al azar y me puse en marcha. Y mientras caminaba, todo empeoraba más y más, hasta el punto en que ya no tenía ni idea de por qué estaba en la montaña en primer lugar. Solo seguía avanzando por la nieve y entonces comencé a oír una voz. Estaba como dentro de mi cabeza, casi. Sonaba como si hablara una rana, una voz baja y áspera. Y me repetía una y otra vez, está bien, solo necesitas encontrar algo que comer. Encuentra algo que comer y estarás bien. Solo sigue caminando y encuentra algo para comer. Come. Come. Así que empiezo a mirar a mi alrededor buscando cualquier cosa que pudiera comer, y te juro por Dios que nunca en mi vida había sentido tanta hambre. Era un hambre sin fondo, y creo que en ese momento habría comido cualquier cosa que me pusieras enfrente. No tenía noción del tiempo, así que no sabía cuánto llevaba caminando cuando escuché una voz real que se acercaba hacia mí. Me dirigí hacia ella y vi a uno de los otros oficiales de búsqueda y rescate, y se veía jodidamente aterrado. Corría hacia mí, preguntándome si estaba bien y qué demonios hacía allí. Y lo aterrador fue que, mientras él corría hacia mí, de alguna forma me vi a mí misma metiendo la mano en mi cinturón para sacar mi cuchillo de caza. Ni siquiera estaba pensando realmente en lo que hacía, pero lo único que pensaba era que tenía que comer. Si no comía, nunca volvería a estar bien, así que tenía que comer. Él vio lo que estaba haciendo y retrocedió de inmediato. Me gritó que guardara el cuchillo, que no iba a hacerme daño, y eso me hizo reaccionar. De repente supe exactamente dónde estaba, y guardé el cuchillo. Corrí hacia él y le pregunté cuánto tiempo había estado desaparecida, pensando que me diría que había pasado media hora o algo así. Pero me dijo que había estado desaparecida 2 malditos días.
Había cruzado 2 picos y terminé casi al otro lado de la montaña, y si hubiera seguido caminando, habría terminado vagando en unas 300 millas de naturaleza salvaje. Nunca me habrían encontrado. No podía creer que no estuviera muerta, y por supuesto, yo no tenía idea de qué pensar. Para mí, no había pasado tiempo alguno. No dije nada, simplemente volví con él hasta el punto de encuentro y me llevaron de regreso al cuartel general para evacuarme en helicóptero al hospital. Cuando llegué, me hicieron todo tipo de pruebas, tratando de averiguar qué había pasado. Lo mejor que pudieron suponer fue que había tenido algún tipo de extraño estado de fuga, que es algo así como una amnesia, o tal vez una especie de ataque que afectó mi cerebro. Pero la verdad es que realmente no lo sabemos. Nunca me volvió a pasar, pero te diré algo, desde entonces, nunca salgo sola allá afuera. La gente se burla de mí porque siempre los obligo a acompañarme cuando tengo que alejarme del grupo, pero les digo que escucharme orinar en la nieve es mejor que perderme por 2 malditos días en una montaña helada. La siguiente persona con la que hablé fue EW, un exentrenador que ahora trabaja como paramédico. Todavía viene a operaciones como esta para ayudar, pero ya no trabaja a tiempo completo con nosotros. Se especializaba en encontrar niños perdidos, parecía tener un sexto sentido para saber hacia dónde habían ido. Es una leyenda entre los veteranos más antiguos, aunque se pone incómodo si lo felicitas por su trabajo. Una noche se sentó conmigo a cenar y terminamos intercambiando historias. La mayoría eran cosas casuales, pero cuando llegamos al tema de los casos más extraños, mencioné que tenía un amigo que había subido un conjunto de escaleras. Se quedó algo callado y me preguntó si había oído hablar de un niño que desapareció en su parque hace unos años. No lo había oído, así que me contó esta historia. Estaban buscando a un niño de 11 años llamado Joy, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, lo primero que pensaron fue que se había caído y ahogado, pero cuando llevaron a los perros, estos guiaron a los oficiales de rescate lejos del río, hacia una zona de bosque muy denso. Cuando hacemos búsquedas de personas, las realizamos siguiendo un patrón de cuadrícula y registramos cada cuadro de la cuadrícula de forma increíblemente minuciosa. Lo que el equipo de EW notó de inmediato fue que empezaba a formarse un patrón muy extraño. Los perros, en cuadros alternados, captaban el rastro de Joy, pero lo perdían al pasar a otro cuadro. Si imaginas un tablero de ajedrez, el rastro de Joy aparecía solo en algunos cuadros negros, pero nunca en los rojos. Eso, por supuesto, no tenía ningún sentido, porque ¿cómo podía el niño moverse de un lugar a otro sin dejar rastro en las zonas intermedias? EW y su compañero entraron en un nuevo cuadro de la cuadrícula y EW notó un conjunto de escaleras a unos 50 metros de distancia. Le dijo a su compañero que debían revisar cerca de ellas, pero su compañero se negó rotundamente. Le dijo a EW que había tomado la decisión de nunca acercarse a ninguna escalera que viera, y que aunque pareciera rutinario, no debía fingir que era algo normal. Le dijo que esperaría a la vista mientras él revisaba. EW dijo que eso lo irritó, pero entendió al tipo y no insistió. Caminé hacia las escaleras. Eran pequeñas, como las que llevan a un sótano. No sentí nada especial al respecto, hablando de las escaleras, quiero decir, así que no tenía miedo ni nada. Supongo que soy como todos los demás, simplemente prefiero no pensar demasiado en ellas. De todos modos, me acerqué y pude ver que había algo tirado en el último escalón, como encogido. Se me hundió el corazón, porque, por supuesto, siempre esperas lo mejor. Y teníamos confianza en encontrar al niño con vida, ya que solo había estado desaparecido por unas horas. Pero supe de inmediato que era él, y que estaba muerto. Estaba hecho un ovillo en el escalón, sosteniéndose el estómago. Parecía haber estado en un dolor horrible cuando murió, pero no vi sangre, salvo un poco en los labios y la barbilla. Informé por radio que lo había encontrado, y llevamos su cuerpo de vuelta al centro de mando. Esa pobre familia estaba devastada. Los padres no podían entender cómo podía estar muerto si solo había estado desaparecido un tiempo tan corto. Y además, no teníamos una causa de muerte evidente, lo que solo lo hacía peor. Supuse que probablemente había comido algo venenoso,
ya que se sostenía el estómago cuando lo encontré, pero no quise adivinar. Es bastante duro escuchar que tu hijo está muerto, como para que encima un oficial de rescate idiota empiece a especular sobre lo que pasó. Se lo llevaron, y yo me fui a casa intentando no pensar en eso. Odio encontrar niños muertos, hombre. Amaba este trabajo, pero esa fue una de las razones por las que lo dejé. Tengo 2 hijas, y solo la idea de perderlas así. Se le quebró la voz en ese punto. No soy bueno manejando situaciones emocionales como esa, y siempre es algo incómodo ver llorar a un hombre adulto, así que no supe muy bien qué hacer. Pero al final se recompuso y continuó. No siempre nos enteramos de lo que dicen los forenses sobre la causa de muerte. Supongo que no es realmente nuestro trabajo saberlo, y a veces, si sospechan de juego sucio, no nos cuentan nada por cuestiones legales. Pero tengo un amigo que trabaja en la oficina del sheriff, y suele pasarme información interesante si se la pido. En este caso, sin embargo, fue él quien me llamó una semana después. Me pregunta si recuerdo al niño, y por supuesto que sí, y me dice que está pasando algo realmente raro. Me dice, hombre, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de qué le pasó a este chico. Nunca ha visto algo así. Mi amigo continúa contándome que, cuando el forense abrió al niño, no podía creer lo que estaba viendo. Los órganos del chico parecían queso suizo. Tenían agujeros del tamaño de una moneda de 25 centavos, perforados limpiamente en casi todos los órganos que tenía, excepto el corazón y los pulmones. Pero su colon, su estómago, sus riñones e incluso uno de sus testículos estaban llenos de esos agujeros perfectos. Mi amigo dijo que el forense los describió como si alguien hubiera tomado una perforadora y le hubiera hecho agujeros a todo, eran así de limpios. Pero el niño no tenía un solo rasguño, ni heridas de entrada ni de salida. Lo más parecido que habían visto era un hombre que se había disparado accidentalmente con perdigones mientras limpiaba su rifle un año antes. Nadie tenía idea de que podía haberlo causado. Mi amigo me preguntó si alguna vez había oído algo parecido, o si habíamos tenido casos similares en el pasado. Pero jamás había escuchado algo así, y le dije que no podría ayudarlo. Hasta donde sé, el forense determinó la causa de muerte como algo así como hemorragia interna masiva, pero nadie sabe realmente qué pasó. Nunca he podido olvidar a ese niño. A veces tengo pesadillas con eso. No dejo que mis hijas entren solas al bosque, y cuando vamos juntos, nunca las pierdo de vista. Solía amar estar allá afuera. Pero ese caso, y un par más, simplemente arruinaron eso para mí. La cena terminó, así que empezamos a recoger y regresar a nuestras cabañas. Antes de que nos separáramos, me puso la mano en el hombro y me miró muy serio. Me dijo que allá afuera hay cosas malas. Cosas que no les importa si tenemos familias o vidas, o si podemos pensar y sentir. Me dijo que tuviera cuidado, y se alejó. No tuve la oportunidad de volver a hablar con él, pero esa historia se me quedó grabada. Por pura coincidencia, tuve la oportunidad de hablar con otro veterano, quien ha estado en el campo de búsqueda y rescate durante años. Nos asignaron juntos para un barrido en cuadrícula durante un ejercicio de entrenamiento y conversábamos de manera casual sobre cuánto nos gustaba el trabajo, las cosas que habíamos visto y cosas por el estilo. En un momento, pasamos junto a un viejo conjunto de escaleras, aunque probablemente pertenecían a una antigua torre de vigilancia contra incendios, considerando el área en la que estábamos. Mencioné de manera casual que sentía curiosidad por esas escaleras y que desearía saber más sobre ellas. Él se quedó algo callado y pareció querer contarme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente, me dijo que apagara mi radio. Obviamente, eso es algo que nunca, jamás, se supone que debemos hacer, pero lo hice, y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, me dijo, estuvo en una llamada con un novato. Estaban en un área del parque que había tenido muchos reportes y eventos extraños, desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos raros, cosas así. El novato estaba totalmente asustado, no dejaba de hablar sobre cosas en el bosque. Según el tipo no dejaba de hablar del hombre cabra. Una y otra vez, el hombre cabra, esto y el hombre cabra, aquello. Finalmente, le dije que había muchas otras cosas de las cuales tener miedo ahí afuera que eran muy reales, y que más le valía dejar de lado esa historia del hombre cabra. El novato quería saber de qué cosas estaba hablando,
y solo le dije que se callara y siguiera caminando. Subimos una pequeña colina y había una escalera como a unos 10 metros adelante. El novato se detiene en seco y se queda ahí, mirándola. Le digo, ¿ves? Eso sí es algo de lo que deberías tener miedo. El novato me pregunta qué demonios hacen esas escaleras ahí, y por alguna razón, simplemente me abro y le digo la verdad. O lo que me han dicho que es la verdad. Podría haberme metido en un gran problema por hacer lo que hice, y podría meterme en un gran problema por repetírtelo a ti. Pero eres un buen chico, y quiero que dejes de indagar en esto. Retírate mientras puedas. Así que te voy a contar lo que sé, con la condición de que nunca le digas una palabra de esto a los supervisores. Le dije que no diría nada, y él verificó 2 veces que nuestras radios estuvieran apagadas. Cuando recién empecé, éramos un poco menos reservados respecto a ellas y a otras cosas que pasan aquí afuera. Antes advertíamos a la gente, incluso antes de contratarlos, que ocurrían cosas raras. Supongo que el servicio forestal estaba cansado de tener una tasa de rotación tan alta y querían que la gente supiera en qué se estaba metiendo. Así que empezaron a hacer que las personas firmaran acuerdos en los que prometían no acudir a los medios con lo que fueran a ver. El servicio forestal no quería espantar a la gente, así que lo último que necesitaban eran novatos asustados corriendo a la prensa con historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero, con el tiempo, descubrieron que esos acuerdos no eran necesarios. La gente no solo no quería hablar de lo que veía, simplemente no lo hacía. Varias veces, los medios intentaron hablar con personas cuando desaparecían niños o excursionistas y nadie decía una palabra. No puedo explicarlo del todo. Supongo que simplemente, no queremos admitir que algo anda mal. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque todos los días. No necesitamos asustarnos, y la mejor manera de evitarlo es fingiendo que todo está bien. Así que te voy a contar todo lo que pueda recordar, y después de eso, no volveré a hablar del tema. Y espero que nunca lo menciones conmigo. Las escaleras han estado aquí desde que existen los parques. Tenemos registros que se remontan a décadas describiéndolas. A veces la gente sube por ellas, y no pasa nada. Otras veces, mira, realmente no me gusta hablar de esto, pero a veces ocurren cosas muy malas. Vi a un tipo perder la mano de un tajo limpio cuando llegó al último escalón. Extendió la mano para tocar una rama, y pasó tan rápido. Un segundo tenía la mano, y al siguiente ya no. La herida era completamente limpia. Nunca encontramos su mano, y el tipo casi muere. Otra vez, una mujer tocó una de las escaleras, y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo de agua. Ella tambaleó un poco y se acercó a mí, y lo único que alcanzó a decir fue, creo que algo anda mal conmigo. Cayó como un saco de harina, muerta antes de tocar el suelo. Jamás olvidaré cómo la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, lo vi ponerse rojo. Lo vi suceder y no había una sola cosa que pudiera hacer para ayudarla. Advertimos a la gente que no se acerque a ellas, pero siempre hay al menos un idiota que lo hace. Y aunque a esa persona no le pase nada, algo malo siempre sucede. Niños desaparecen justo cuando los estamos rastreando. Alguien muere al día siguiente, partido en 2 en una zona completamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre ocurre. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos inteligentes, les diríamos a los nuevos oficiales exactamente de qué son capaces. Nos quedamos callados un rato. Me daba miedo hablar porque no estaba seguro de si había terminado. Parecía que quería decir algo más. Finalmente volvió a hablar. ¿Alguna vez has notado que no puedes encontrar las mismas 2 veces? Asentí, esperando que continuara. Pero simplemente se quedó callado, caminando a mi lado, y finalmente empezó a contar una historia sobre el ciervo más grande que había visto en el parque. No volví a sacar el tema, ni le insistí para que me contara más. Abandonó la operación al día siguiente. Aparentemente se fue antes de que saliera el sol, dijo que estaba enfermo. Ninguno de nosotros ha vuelto a saber de él desde que se fue. Voy a detenerme aquí por ahora. Intentaré publicar la siguiente parte en los próximos días, pero con el final del verano, las cosas están bastante ocupadas por aquí. Gracias por el continuo interés, chicos.
Realmente han despertado en mí una curiosidad que no sabía que tenía. Las cosas se han vuelto un poco locas por aquí, y no estoy seguro de que tan seguido podré seguir publicando de ahora en adelante. Realmente aprecio todo el apoyo que me han dado, y aunque solo tengo un par de historias más para compartir con ustedes, me interesa saber qué piensan. Un bombero que nos estaba ayudando en el ejercicio de entrenamiento me contó sobre una llamada a la que había acudido, supuestamente para ayudar a rescatar a un niño de un árbol absolutamente enorme. Dijo que no le dieron detalles, solo que necesitaban que fuera a ayudar porque no tenían el equipo adecuado. Lo habían llamado específicamente porque el árbol era tan gigantesco que los de búsqueda y rescate no se sentían seguros intentando escalarlo. Él había sido podador de árboles antes de unirse al cuerpo de bomberos voluntarios, así que no le resultó difícil tomar su antiguo equipo e ir a ayudar. Lo llevaron unos 3 kilómetros hacia adentro, y el equipo se detuvo frente a uno de los árboles más grandes del área y le señalaron hacia arriba. Él se rió y le preguntó al capitán de la operación cómo había hecho el niño para subir hasta allá, haciendo alguna broma sobre eso del gatito en el árbol, pero el capitán solo negó con la cabeza y le dijo que subiera y bajara al niño. Dijo que sabía que algo raro pasaba, pero no insistió. Comentó que mientras escalaba ese árbol, comenzó a pensar que quizá le estaban jugando una broma. No había manera de que ese niño hubiera podido subir a esa maldita cosa. Era enorme en la base, pero más o menos a la mitad empezaba a estrecharse, y casi tuve que regresar varias veces porque realmente pensé que no iba a soportar mi peso. Pero dijo que siguió subiendo, y cuando estaba casi en la cima, vio un destello azul entre las ramas. Vi la camiseta del chico enganchada en una rama, y le grité, le dije que se acercara a mí si podía, pero no respondió. Seguí moviéndome, llamándolo por su nombre y diciéndole que no tuviera miedo, que estaba allí para ayudarlo. Cuando finalmente llegué a él, supe que no iba a responderme. Lo encontré, o lo que quedaba de él, acurrucado en la horquilla de una rama, y el hecho de que estuviera ahí era pura suerte. Si hubiera caído de otra forma, se habría estrellado contra el suelo. Pero no habría importado, porque ese niño estaba muerto mucho antes de terminar en ese árbol. No sé quién lo puso ahí, ni cómo, ni por qué, pero fue una maldita locura. Los intestinos del niño le habían salido por la boca y colgaban entre las ramas. Era como un maldito árbol de Navidad enfermo, la forma en que estaban esparcidos por todas partes. Miré más de cerca y vi que incluso le habían salido por el trasero, las tripas le colgaban por la parte baja del pantalón. Sus ojos no estaban, supongo que reventaron por la fuerza que lo hizo estallar como una pelota antiestrés. ¿Has visto un cuerpo que ha estado flotando mucho tiempo en el agua, como la lengua se hincha y sobresale? La suya estaba así. Lo recuerdo porque había moscas arrastrándose por todas partes. Creo que debo haber entrado en shock, porque, hombre, simplemente empujé al chico hacia abajo con una rama que rompí. Solo lo empujé hasta que cayó. No sé por qué hice eso. Casi pierdo mi trabajo por eso. Pero, hombre, la idea de cargar con ese chico sobre mis hombros todo el camino hacia abajo, recogiendo sus intestinos y enrollándolos alrededor de mí como cuerda para que no se engancharan, no podía hacerlo. He visto muchos niños muertos. Más de los que admitiría. Vi a un niño que se escondió en una bañera llena durante un incendio en su casa, el agua lo hirvió vivo, lo convirtió en sopa literal. Pero esto. No sé qué hizo esto, pero la idea de tocar el cuerpo de ese niño me hacía sentir que iba a perder la cabeza. Lo oí golpear el suelo y pensé que todos se iban a volver locos, pero ellos ya sabían que estaba muerto cuando me enviaron allá arriba. No dijeron nada, ni gritaron, ni se alteraron. Cuando bajé, me le fui encima al capitán, preguntándole quién se creía para mandarme allí sabiendo perfectamente que el niño estaba muerto. Pero él solo me dijo que eso no era asunto mío, y me agradeció por bajar la evidencia. Lo recuerdo claramente, porque fue muy raro escucharlo decirlo así. La evidencia. Como si no fuera ni siquiera una persona. Como si nunca hubiera sido un niño pequeño que se perdió y al que le pasó algo indescriptible. El capitán mandó a un equipo a escoltarme fuera del bosque, pero él y otros 2 se quedaron atrás, y me pareció extraño. ¿Por qué no me dejaron ayudar a sacar el cuerpo del niño? Intenté preguntar, pero los que me escoltaban solo me dijeron que no podían hablar de un caso abierto. Le pregunté qué creía que le había pasado al chico,
y se puso muy pensativo por un momento. Habría dicho que fue una lesión por aplastamiento, por la forma en que sus tripas salieron así, pero en ese tipo de heridas ves contusiones masivas bajo la piel, un trauma evidente. Esto no era así. Era casi como si ese niño hubiera sido atrapado en un enorme vacío y le hubieran succionado las entrañas. Pero incluso así, no había trauma. Ninguno. Me molesta, hombre. Me jode mucho. Uno de los veteranos en el ejercicio de entrenamiento lee No Sleep y reconoció mis historias. Me conoce bastante bien, y ya habíamos intercambiado historias antes. Me preguntó si podía compartir algo que había notado sobre las escaleras y algunas ideas que tenía. Me alegra mucho que hayas decidido compartir esto. Creo que es importante que la gente sepa lo que hay allá afuera, especialmente porque el servicio forestal está haciendo un excelente trabajo encubriéndolo todo. Le pregunté qué quería decir con eso. ¿Qué quieres decir con qué quiero decir? La falta de atención mediática. ¿Que no haya cobertura de niños desaparecidos o de cuerpos hallados a kilómetros de donde se perdieron? David Paulides dio justo en el clavo, el servicio forestal está haciendo todo lo posible por mantener a la gente viniendo aquí, incluso si no es seguro. Y bueno, siendo justos, no es que estas cosas pasen todos los días. Pero los números suman, y vale la pena investigarlo. Especialmente las escaleras. Me sorprendió que no mencionaras las invertidas. No sabía de qué estaba hablando, no recordaba haber escuchado nada sobre eso. Pareció algo incrédulo. Amigo, no puedo creer que hayas estado en esto tanto tiempo sin verlas, ¿nadie te habló de ellas? Me encogí de hombros y le pedí que me explicara. Bueno, están las escaleras normales, las que aparecen cuando estamos lejos. Sé que sabes de esas. Pero a veces me he topado con unas que están al revés. Supongo que sería como si tuvieras una casa de muñecas y las escaleras fueran una pieza separada. Ahora toma eso, voltéalo para que el escalón superior quede enterrado en la tierra, y ponlo en medio del bosque. Son así. No las veo tan seguido, pero son raras, por decirlo menos. Me hacen pensar en las imágenes después de un tornado, cuando las casas están destrozadas y quedan cosas al azar en pie, como chimeneas o muros de jardín. Esas me asustan más que las normales, porque no puedo descartarlas tan fácilmente. No me asusto con facilidad, como la mayoría de los que trabajamos aquí, pero esa idea se me quedó grabada, y me inquieta. Voy a intentar averiguar más sobre ellas. También mencionó cuánta gente se había sentido perturbada por el tipo sin rostro. Se emocionó mucho y me dijo que había visto algo similar. Estaba en un ejercicio de entrenamiento hace unos años. Acampaba en mi tienda y escuché a alguien caminando afuera del campamento. Nos dicen que no debemos alejarnos, como sabes, así que pensé que tal vez era un novato que se había levantado a orinar y no encontraba el camino de regreso. ¿Recuerdas a ese tipo de nuestro grupo hace unos años que casi se cae de la maldita montaña? Bueno, estoy paranoico con que eso vuelva a pasar, así que me levanté para ver qué ocurría. Fui hasta el borde del campamento y le grité a quien fuera, diciéndole que el campamento estaba por ese lado. Pero siguió adentrándose en el bosque, así que lo seguí. Sé que fue estúpido, pero estaba medio dormido y realmente no quería lidiar con algún idiota lastimándose. Seguía esa cosa en línea recta por casi 1 kilómetro, y luego se detuvo al borde de un pequeño río. Podía ver su silueta porque el agua reflejaba la luna, y parecía un hombre común y corriente. Llevaba una mochila, y parecía que estaba mirándome. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, y él inclinó la cabeza, como si no entendiera lo que le decía. Siempre llevo conmigo mi navaja de bolsillo, y tiene una pequeña luz en el pulgar, así que la encendí e iluminé su pecho, para no cegarlo. Respiraba lenta y profundamente, así que me pregunté si estaría sonámbulo. Me acerqué más y le pregunté otra vez si estaba bien. Moví la luz hacia arriba, y algo no me pareció correcto, así que me detuve. Seguía respirando con esas inhalaciones muy lentas y profundas, y poco a poco me di cuenta de que eso era lo que me estaba molestando. Era como si fingiera respirar, pero en realidad no lo hiciera. Sus respiraciones eran demasiado uniformes y profundas, y todos sus movimientos estaban exagerados, como sus hombros subiendo y su pecho moviéndose. Le ordené que se identificara, y él hizo un ruido apagado. Moví la luz hacia arriba y, te juro por Dios, ese tipo no tenía cara. Solo una piel lisa.
Me asusté muchísimo y torpemente se me cayó la luz, pero lo vi moverse hacia mí, aunque en realidad no se movió. No sé cómo explicarlo, pero un segundo estaba al borde del río, y al siguiente estaba a 1,5 metros de mí. Nunca aparté la vista ni parpadeé, fue como si se hubiera movido tan rápido que mi cerebro no pudo seguirle el ritmo. Tropecé y caí de espaldas, y vi cómo se abría una línea en su garganta. Se estiró hasta sus orejas, y su cabeza se echó hacia atrás, y me sonrió con su garganta. No había sangre, solo ese agujero oscuro y abierto, y te juro que me sonrió con esa hendidura en el cuello. Me levanté y corrí tan rápido como pude de regreso al campamento. No lo oía seguirme, pero sentía que estaba justo detrás de mí todo el tiempo, aunque cuando miraba hacia atrás no podía verlo. Me tranquilicé cuando regresé al campamento. El fuego seguía encendido y supongo que esa mentalidad de manada, de estar con otras personas, me hizo detenerme y respirar un poco. Me quedé junto al fuego para ver si él me seguiría hasta allí, pero no escuché nada más por unas horas, así que volví a la cama. Sé que suena raro, pero todo fue tan surrealista que fue como si inmediatamente lo descartara como producto de mi imaginación. Estábamos contando historias de fantasmas una noche antes de dormir, solo para asustarnos unos a otros y burlarnos del que se asustara. La mayoría de las veces son los novatos, pero una mujer contó una historia que en realidad logró ponerme la piel de gallina un poco, y sé que lo mismo le pasó a los demás. Dijo que era una historia real, pero bueno, cada historia de fantasmas contada alrededor de una fogata es real. De alguna manera, sin embargo, no creo que ella la estuviera inventando. Tenía ese tono de verdad que solo tienen los eventos verdaderamente traumáticos. Dijo que cuando era niña, ella y su amiga solían salir mucho al bosque detrás de su casa. Vivía en el norte de Maine, donde hay grandes extensiones de bosques nacionales densos y sin población. Dijo que los bosques allá no son como los de aquí. En algunos lugares son tan espesos que los árboles bloquean casi por completo el sol. Ella y su amiga crecieron allí, así que no les daba miedo estar solas, pero siempre mantenían cierta cautela en determinadas áreas. Dijo que nunca se hablaba mucho de eso, pero siempre sabían que no debían alejarse más de 1 o 2 millas de sus casas. Los adultos nunca dijeron por qué, pero era una regla no escrita que nadie debía adentrarse tanto. Ella y su amiga inventaban historias sobre osos tan grandes como casas que vivían allá afuera, y se asustaban mutuamente escondiéndose y haciendo ruidos de gruñidos mientras la otra las buscaba. Dijo que un verano hubo una serie de tormentas horribles que derribaron muchos árboles y provocaron un incendio en una parte del bosque a unas pocas millas detrás de su casa. Los bomberos lograron controlarlo, pero dijo que algunos de ellos regresaron no del todo igual. Era como si hubieran ido a la guerra. Podías notar quienes se habían asustado de verdad porque tenían la misma expresión en la cara, creo que se llama shock de guerra. Mi amiga y yo decíamos que parecían muertos vivientes. No sonreían ni decían nada si te les acercabas, y la mayoría se fue del pueblo tan pronto como todo terminó. Les pregunté a mis padres al respecto, pero dijeron que no sabían de qué hablaba. Una vez que se anunció que el bosque era seguro otra vez, mi amiga y yo decidimos intentar caminar hasta donde había estado el fuego. No les dijimos a nuestros padres a dónde íbamos, y era emocionante pensar que los estábamos desobedeciendo. Caminamos unas 2 millas, más o menos, y empezamos a ver árboles quemados y cosas así. Recuerdo que mi amiga se puso muy mal porque encontramos el esqueleto de un venado acurrucado bajo un árbol, y prácticamente tuve que arrastrarla para que se alejara. Quería enterrarlo, pero no quise que lo tocara porque sus astas eran raras. No recuerdo por qué, solo recuerdo que pensé que había algo mal con ellas y no quería que ninguna de las dos se acercara. Cuanto más avanzábamos, más quemado estaba todo. Finalmente, ya no quedaban árboles de pie, y era como estar en otro planeta. Casi nada verde, solo marrón y negro por todas partes. Estábamos allí, mirando todo eso, y las dos escuchamos a alguien gritar a lo lejos. Me asusté porque pensé que era mi papá, y que iba a decirme que estaba castigada. Mi amiga se escondió detrás de una gran roca porque no quería que la descubrieran. Sus padres le habían prohibido ir al bosque por completo, y les había mentido diciéndoles que íbamos al cine. La seguí, y seguimos escuchando. Podía oír esa voz acercándose, y me di cuenta de que pedía ayuda. Pensé que tal vez era un excursionista que se había perdido y necesitaba direcciones para volver al pueblo. Eso pasaba todo el tiempo, así que estaba acostumbrada a ayudar a la gente.
Lo escuché seguir mi voz, así que seguí llamándolo hasta que lo vi correr a lo lejos. Se acercó más y pude ver que su rostro estaba completamente rojo. Le pedí a mi amiga que me diera su mochila, porque tenía un botiquín de primeros auxilios. Hizo un sonido como de asco, y me preguntó si había visto su cara. Le dije que se callara, y corrí para encontrarme con él. Me detuve a mitad de camino y cuando se detuvo frente a mí pude ver que su nariz, sus labios y parte de su frente habían desaparecido. Era como si se los hubieran cortado limpiamente. Sangraba mucho, y vi que las rodillas de sus pantalones también estaban rojas. Di un paso atrás, pero estaba demasiado asustada para moverme mucho, y él me agarró por los hombros. Sentí como si me dieran una descarga eléctrica, y él retrocedió bruscamente. Comenzó a balbucear, y no podía entender lo que decía, salvo que seguía preguntando cuánto tiempo había estado desaparecido. Me preguntó dónde estaba su unidad, pero solo moví la cabeza. Me miró, y vio mi Walkman, y gritó. Siguió balbuceando y tocándose la cara, y me di cuenta de que no llevaba ropa adecuada. Tenía una especie de chaqueta gris de tela extraña y pantalones casi formales, y la chaqueta tenía unos botones raros y bordes rojos. Yo seguía moviendo la cabeza y le decía que no podía entender lo que decía. Fui a abrir el botiquín, pero él volvió a gritar y dijo lo único que pude entender claramente: no me toques, me harás volver allá. Después de eso, salió corriendo, y pude oírlo gritar todo el tiempo. Cuando ya no lo escuché más, me di la vuelta, y mi amiga estaba llorando. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar de regreso al pueblo. Ella me preguntó una y otra vez qué había pasado y quién era ese tipo, pero no dije nada. Cuando llegamos a casa, le dije que no quería volver a jugar en el bosque con ella. Seguimos siendo amigas, pero no hablamos de ese hombre. Nunca. Actualizaré tan pronto como pueda, chicos. Aprecio mucho el apoyo constante. Cuando comencé como novato, nadie me había contado mucho sobre el trabajo en cuanto a las cosas extrañas que podían suceder. Supongo que eso era, en gran parte, para evitar que me asustara y abandonara el parque. Pero unos meses después de haber empezado, cuando aún era novato, un amigo y yo estábamos borrachos en una fiesta, y él se sinceró un poco. Sí, allá afuera las cosas pueden ponerse un poco locas, supongo. Creo que los peores casos son esos en los que la gente muere cuando simplemente no debería, ¿sabes? O cuando los encontramos muertos como 10 minutos después de que alguien dice que los vio por última vez. Estaban bien cuando pasé junto a ellos en la curva, lo juro. Ese tipo de mierda. Mira, por ejemplo, este tipo que encontré una primavera en un sendero muy popular. Alguien entra al centro de visitantes, completamente alterado, diciendo que hay un hombre tirado en medio del camino, en un enorme charco de sangre. Así que salimos corriendo y encontramos al tipo muerto como una piedra. Y claro, debía estarlo, porque la parte trasera de su cabeza estaba como puré de papas. El cráneo destrozado, el cerebro saliendo como relleno de crema pastelera, y el tipo era mayor, así que uno pensaría, sí, probablemente se cayó y se golpeó la cabeza. La gente mayor se cae todo el tiempo, no es gran cosa. Excepto que en el lugar donde cayó no hay rocas grandes. Ni siquiera hay tocones o ramas grandes. Y además, no había rastro de sangre, así que claramente murió donde cayó. Ahí es cuando pensarías en asesinato, pero había personas apenas fuera del campo visual del hombre. Si alguien hubiera venido por detrás y lo hubiera matado, no había manera de que nadie no lo escuchara. Y aún así, incluso si alguien lo hubiera hecho, habría rastros de sangre, salpicaduras por todas partes. Pero todos los presentes dijeron que parecía exactamente como si se hubiera caído y golpeado la cabeza contra una roca. Entonces, ¿contra qué carajo se golpeó la cabeza? Y luego está esta mujer que encontré en otro parque, hace como 5 años, cuando trabajaba en el norte del estado. La encontramos en medio de un grupo de grandes enebros, abrazando el tronco, como si lo estuviera sosteniendo. La levantamos para moverla, y una maldita cascada salió de su boca, empapando mis botas. Su ropa estaba seca, y su cabello también, pero la cantidad de agua en sus pulmones y estómago era fenomenal. Irreal, hombre. ¿El informe del forense? Dice que la causa de la muerte fue ahogamiento. Sus pulmones estaban completamente llenos de agua.
Y eso, aunque estábamos en medio del desierto alto y no había un cuerpo de agua a kilómetros. Ni charcos, ni nada. Sin señales de que hubiera alguien más por ahí. O sea, sí, es posible que la hubieran asesinado. Pero ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué tomarse tantas molestias en hacerlo de esa forma? ¿Por qué no simplemente apuñalarla y ya? No sé, me deja una sensación extraña. Por supuesto, eso me asustó un poco. Pero estábamos borrachos, y supongo que lo tomé como una exageración. También asumí que él estaba exagerando un poco, ya sabes, porque estábamos borrachos. Ahora bien, no me gusta hablar mucho del siguiente caso. Fue horrible, y he hecho todo lo posible por olvidarlo, pero, claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Esto ocurrió unos 6 meses después de aquella conversación con mi amigo en el bar, y hasta ese momento no me había pasado nada realmente raro. Algunas cosas aquí y allá, y por supuesto las escaleras, pero uno se acostumbra sorprendentemente fácil a esas cosas cuando todo el mundo actúa como si fueran normales. Este caso fue un poco diferente. Un hombre con síndrome de Down, de unos 20 años, desapareció después de que su familia le perdiera de vista en un sendero principal. Eso ya era extraño de por sí, porque este tipo nunca se alejaba del lado de su madre. Ella estaba absolutamente convencida de que lo habían secuestrado, y lamentablemente un guardabosques, que ya no trabaja en el parque, insinuó que nadie iba a secuestrar a alguien, bueno, con ese tipo de discapacidad. Nada diplomático, por decirlo menos. Perdimos mucho tiempo tratando de calmarla lo suficiente como para obtener información sobre él, y luego lanzamos una búsqueda oficial. Por la urgencia del caso, ya que él prácticamente no podía funcionar por sí solo, pedimos ayuda a la policía local. No lo encontramos la primera noche, lo cual fue desgarrador. Ninguno de nosotros quería imaginarlo solo allá afuera. Suponíamos que simplemente había seguido caminando y se mantenía siempre un poco por delante de nosotros. Sacamos helicópteros al día siguiente y lo avistaron en un pequeño cañón. Ayudé a subirlo, pero estaba en muy mal estado, y creo que todos sabíamos que no iba a sobrevivir. Se había caído y roto la columna vertebral, no podía sentir la mitad inferior de su cuerpo. También se había roto ambas piernas, una a la altura del fémur, y había perdido mucha sangre. Estaba confundido y asustado mientras estuvo solo, así que probablemente empeoró sus heridas arrastrándose un poco. Sé que suena horrible, pero mientras iba en el helicóptero con él, le pregunté por qué se había alejado. Solo quería algo que decirle a su madre, para que supiera que no era su culpa, porque él se estaba apagando rápido y no creí que ella alcanzara a preguntárselo. Él lloraba, y dijo algo sobre cómo el niño triste había querido que fuera a jugar. Dijo que el niño quería intercambiar para poder volver a casa. Luego cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, estaba en el cañón. No estoy seguro de que eso fuera exactamente lo que dijo, pero fue lo que entendí. Seguía llorando, preguntando dónde estaba su mamá, y yo le tomé la mano, tratando de mantenerlo tranquilo. Hacía frío allá afuera, repetía. Hacía frío allá afuera. Mis piernas estaban heladas. Hacía frío allá afuera. El frío está dentro de mí. Cada vez estaba más débil, así que eventualmente dejó de hablar y cerró los ojos por un rato. Luego, cuando estábamos a unos 5 minutos del hospital, me miró directamente, con lágrimas enormes corriéndole por la cara, y dijo, «Mamá no me va a ver más. Amo a mamá, quisiera que estuviera aquí». Cerró los ojos, y simplemente no volvió a despertar. Fue horrible, y no me gusta hablar de eso. Ese caso fue uno de los primeros que realmente me afectó profundamente. Por lo mal que me dejó, hablé con un guardabosques veterano, quien terminó ayudándome a sobrellevarlo. Con el tiempo, al conocernos mejor, él terminó contándome una de sus propias historias. Fue perturbadora, pero me ayudó a entender que no era el único al que le afectaban las cosas que pasaban allá afuera. Creo que esto debió haber pasado antes de que tú llegaras, porque si hubiera ocurrido mientras estabas aquí, te acordarías. Sé que por alguna razón no salió en las noticias, pero creo que la mayoría de los que han estado aquí el tiempo suficiente saben de esto. El parque vendió una parte del terreno a una empresa maderera, y fue algo muy controvertido. Pero no era una zona muy grande ni muy antigua, y fue justo después de la recesión, así que necesitábamos dinero desesperadamente. En fin, estaban talando esa parte del terreno,
y recibimos una llamada diciendo que necesitaban que nuestros supervisores fueran allá de inmediato. No sé por qué, pero terminaron enviándome a mí y a algunos otros junto con los jefes, supongo que por tener más presencia, para ver qué estaba pasando. Llegamos al lugar, y todos estos tipos estaban reunidos alrededor de un árbol que acababan de talar. Estaban furiosos y alterados, y el capataz se nos acerca y dice que quiere saber qué creemos que estamos haciendo. ¿Qué demonios creen que es esto, una especie de maldita broma? Tienen mucho maldito descaro para hacer esta mierda, compramos esta tierra legalmente. Bueno, nosotros no teníamos idea de qué demonios estaba hablando, así que nos lleva hasta el árbol caído, lo señala y nos dice que cuando lo cortaron, estaba así, y que jura que ellos no lo pusieron ahí. El interior del árbol estaba totalmente podrido y hueco en una parte, y cuando lo habían cortado, se había abierto una cavidad y dentro había una mano. Una mano perfectamente cercenada. Y parecía que estaba realmente fusionada con el interior del árbol. Bueno, nosotros pensamos que ellos estaban haciendo una broma, así que les decimos que no nos gusta que nos jodan y empezamos a irnos, pero nos dicen que ya llamaron a la policía, y que irán directamente a los medios si no nos quedamos. Eso llama la atención de los jefes, así que se quedan y hablan con los policías al respecto. Todos niegan haber puesto la mano ahí, y además, ¿cómo demonios habría podido alguien hacerlo? Es claramente una mano real, pero no está momificada ni esquelética. Es completamente nueva, probablemente de menos de un día. Y definitivamente está fusionada con la madera, se puede ver que sale directamente de ella. Los madereros insisten en que no la pusieron ahí. De alguna manera, esa mano humana fresca terminó fusionada con el interior de ese árbol vivo. Los policías hacen que corten esa sección del árbol en un pedazo transportable. Luego se llevan la mano, y el área queda cerrada. Hubo una investigación bastante grande, pero sé que no encontraron respuestas. Ahora se ha convertido en una especie de leyenda, y hasta donde sé, no hemos vuelto a vender terrenos para tala. Guión bajo 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 gui. Como todos saben, recientemente fui a un seminario de capacitación y escuché cosas asombrosas y horribles allí. Uno de los tipos con los que hablé mientras estuve ahí me contó una historia una noche alrededor de la fogata. Los dos estábamos bastante borrachos, ya verán que hay un patrón aquí. Y estábamos intercambiando historias. Él me contó esta. Yo y otro tipo estábamos haciendo una búsqueda en campo porque unos campistas reportaron gritos durante la noche. Así que salimos para ver qué maldito puma se había metido en el área, y yo estaba furioso. Ese año ya habíamos tenido 3 de ellos apareciendo en las zonas de campamento, y estaba harto de tener que lidiar con eso constantemente. Además, simplemente no me gustan. Son una molestia, hacen un ruido del demonio y me asustan hasta la mierda. Malditos gatos. Pedazos de mierda. Estoy refunfuñando sobre eso con el tipo que está conmigo, y él cree que es la jodida cosa más graciosa del mundo. Entonces vemos ramas rotas y lo que parecen madrigueras, y estamos casi seguros de que sabemos dónde está esa cosa. Llamo por radio y me dicen que confirme si es posible, lo que ya sabes que significa que quieren que pises un enorme montón de mierda y uses eso como prueba. Pero no veo nada, así que básicamente les digo que se lo metan, que ya terminé. Sabemos que esa maldita cosa está por aquí en alguna parte, aunque no esté pisando su mierda o dentro de su boca o lo que sea. El tipo con el que estoy se aleja para orinar o algo, y yo me quedo observando una pequeña madriguera bajo un árbol, para ver si tal vez un zorro o algo vive ahí, porque me encantan los zorros, hombre. Son lindos como el demonio. Pero bueno, estoy mirando ese árbol y empiezo a oír ramas crujiendo, y el sonido viene del lado opuesto al que se fue mi compañero. Tengo mi pistola, pero tú y yo sabemos que eso no va a servir de nada contra un puma. La amartillo y grito para que mi compañero traiga su estúpido trasero de vuelta, pero está demasiado lejos y no me oye. Me levanto y apunto hacia donde la cosa se está acercando, y te juro por Dios, hombre, que casi me hago encima. Este tipo viene hacia mí y está haciendo volteretas hacia atrás por el maldito bosque. En lugar de caminar, hace estas jodidas volteretas hacia atrás, y te juro por Dios que saltaba cada tronco y arbusto en su camino, como si supiera exactamente a dónde iba.
Le grito que se detenga justo donde está, que tengo un arma apuntándole, pero sigue viniendo, y yo simplemente perdí la cabeza. Disparé al suelo frente a él, fue una jodida estupidez hacerlo, pero hombre, no quería que ese tipo se me acercara. Cuando disparé, estaba a unos 50 metros de mí, y en cuanto se oyó el disparo, gira sobre sí mismo y se va, haciendo volteretas hacia atrás de nuevo en dirección al bosque. Mi compañero oye el disparo y regresa corriendo a preguntarme qué pasa, y le digo que hay algún maldito loco aquí drogado con quién sabe qué, y que tenemos que largarnos de ahí. Avisé a la policía sobre lo ocurrido, y no me metí en problemas por disparar, pero hombre, no sé qué demonios se había metido ese sujeto, pero nunca había visto algo así en mi vida. Fue una completa y absoluta locura de mierda. Dijo Guy. Creo que podemos estar de acuerdo en que pasan cosas allá afuera, en el bosque. Y aunque no voy a soltar teorías sobre qué podría ser, lo que quiero que la gente entienda de todo esto es que es muy maldita y terriblemente importante tener cuidado cuando están allá afuera. Sé que muchos de ustedes piensan que son invencibles, pero la verdad es que allá afuera pueden morir, resultar heridos o desaparecer. Es mucho más fácil de lo que pueden imaginar. Pido disculpas por esta actualización relativamente corta, amigos. Haré todo lo posible por continuar esta serie lo antes posible. Gracias por todo su apoyo constante, significa el mundo para mí. Uno de los temas sobre los que más me preguntan, tanto aquí como en la vida real, involucra cosas como el Rack, el Wendigo y otras leyendas relacionadas. Sinceramente, no puedo decir que sepa mucho sobre ninguna de ellas, pero, basándome en algunas lecturas ligeras que hice, puedo decir que he escuchado historias que parecen estar vagamente relacionadas con ellas. Has oído el viejo dicho de que las leyendas como esas vienen de algún lugar, y estoy seguro de que es cierto, pero como todos ustedes saben, trato de tomar las cosas con cautela. Tienes que hacerlo, aquí afuera. Es un poco como trabajar en un hospital, supongo. Podrías pasar todo el día pensando en cuántas personas han muerto ahí, y como probablemente hay fantasmas, o como quieras llamarlos, por todos lados, pero eso no te sirve de nada. Solo hace que sea más difícil hacer tu trabajo. Creo que muchos de nosotros sentimos lo mismo, y por eso tratamos de seguir trabajando como si todo estuviera bien. Una vez que te vuelves paranoico, realmente no hay vuelta atrás, y muchos cadetes renuncian por eso. En mi parque, especialmente, parece haber una alta tasa de rotación porque los cadetes se gradúan y se asustan por todo, y no logran superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y desconectarte. He hablado un poco con Cade sobre su experiencia, porque quería saber qué pensaba del Wendigo. Ella realmente no tenía nada en particular que decir al respecto, aparte de que no quería pensar mucho en eso, pero me contó que un amigo suyo había tenido una experiencia similar. Contacté a esta persona, H, por Skype, y accedió a hablar conmigo un poco. Está al tanto de mi trabajo aquí, y no tiene problema con que publique la historia exactamente como la escribió. Crecí en el centro de Oregón, y hay una reserva llamada Warm Springs como a unas 2 horas de donde vivía. Solo lo menciono porque mucha gente de mi zona tiene amigos ahí, y gran parte de la tierra en esa área pertenece a esa tribu. Cuando era niño solíamos ir de campamento allí. No en la reserva, claro, pero sí en esa zona, y conocí a muchos chicos que crecieron ahí. Llegué a conocer bien a uno, se llamaba Nolan, y terminamos pasando mucho tiempo juntos cuando nuestras familias estaban por la zona. Nuestros padres se conocieron, así que nos manteníamos en contacto y acampábamos más o menos al mismo tiempo. Acampábamos por unas 2 semanas, así que estábamos fuera por bastante tiempo. Le pregunté si acampaba en una casa rodante. Sí, mi papá tenía una, así que supongo que técnicamente no era acampar, pero llevábamos nuestras tiendas y las armábamos lejos del campamento la mayoría de las noches. No me gustaba dormir adentro porque me gustaba estar afuera. Hablamos un rato sobre acampar. En fin, perdón, un año Nolan y yo estábamos allá, creo que debíamos tener unos 12 años. Queríamos acampar cerca del río porque queríamos intentar pescar de noche, creo que estábamos como a medio kilómetro del campamento principal. Lo suficientemente lejos como para no escuchar ni ver a nadie más, eso lo recuerdo. Estuvimos jugando todo el día, no recuerdo mucho de eso, pero en algún momento hicimos una fogata y quedé realmente impresionado porque él tenía un pedernal o algo así que usó para encenderla.
Nunca había visto a alguien hacerlo, así que me pareció genial. Le pedí que me enseñara a hacerlo y encendimos algunas cosas, lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue realmente estúpido porque era pleno verano, y si recuerdo bien, el nivel de alerta de incendios estaba en amarillo o naranja. Pero por suerte no empezamos ningún fuego grande, y cuando cayó la noche nos sentamos a hablar de lo que sea que hablan los niños de 12 años, realmente no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que en algún momento él miró por encima de mi hombro hacia el río y me preguntó si podía ver algo. Como habíamos montado el campamento, estábamos a unos 3 metros del río, justo en el punto más ancho, así que debía haber unos 6 metros hasta la otra orilla. Hace calor allá arriba en verano, pero el agua sigue fría, lo cual es importante. Miro por encima de mi hombro y veo algo metiéndose al río del otro lado. Desde donde estábamos parecía un ciervo, pero no podíamos distinguirlo bien por la luz del fuego. Me levanté para mirar más de cerca y vi un par de astas, así que pensé que era un macho. Pero me pareció raro que se estuviera metiendo al agua y definitivamente venía hacia nosotros. Le pregunté a Nolan qué creía que debíamos hacer. Él estaba mirando el fuego con una expresión muy extraña y me dijo que me sentara y me callara, así que lo hice, porque nunca lo había visto comportarse así. Me susurraba que lo ignorara, que siguiera hablando como si nada, pero no se me ocurría nada que decir. Estaba hablando de un episodio de algún programa, pero yo podía oír al ciervo atravesando el agua, así que no le estaba prestando mucha atención y seguía intentando mirar por encima de su hombro, pero cada vez que lo hacía, él me daba un golpecito en el brazo y me hacía mirarlo. No estaba realmente asustado, recuerdo, solo confundido. Pero entonces escuché al ciervo salir del agua y pude distinguir más o menos su forma y me di cuenta de que no era un ciervo, porque fuera lo que fuera, caminaba en 2 patas. Empecé a levantarme, estaba muy asustado, pero Nolan me jaló hacia abajo y empezó a hablar más fuerte sobre ese programa de televisión, y pude notar que estaba tan asustado como yo, probablemente más. Se inclinó hacia adelante y removió el fuego con un palo, y me susurró que hiciera lo que hiciera, no debía hablarle. Pude ver cómo se acercaba más, y se detuvo justo detrás de Nolan. Estaba a punto de orinarme del miedo, y creo que habría salido corriendo si hubiera estado solo, pero no quería dejar a Nolan, así que me quedé quieto, apenas echando vistazos. No era tan alto, pero la forma en que se movía estaba mal, como si su centro de equilibrio estuviera torcido. No sé cómo describirlo, pero era como si se inclinara demasiado hacia adelante todo el tiempo. Se quedó ahí detrás de Nolan por un buen rato, y eventualmente Nolan se quedó sin cosas que decir, así que solo nos quedamos ahí sentados unos segundos. El fuego hacía ruido, pero pensé que podía oír a esa cosa hablando con una voz muy baja. No podía entender lo que decía, y me incliné un poquito hacia adelante, y en ese momento de verdad me oriné cuando esa cosa también se inclinó hacia adelante. No pude ver su cara, pero sí vi sus ojos. Eran opacos y lechosos, y si quieres saber cómo se veían, busca la escena del Señor de los Anillos donde Frodo cae al lago y todos los muertos flotan hacia él. Así se veían sus ojos. Lo único que podía ver eran esos 2 ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y la forma vaga de las astas saliendo de su cabeza. No sé qué expresión tenía, pero al mismo tiempo Nolan y yo salimos corriendo como locos de ahí, y no paramos hasta volver al campamento principal. Mis pantalones estaban empapados de orina, así que me los quité mientras corríamos y los tiré entre los arbustos. Nos detuvimos frente a la casa rodante de mi papá, y como no vimos que nada nos siguiera, nos quedamos ahí recuperando el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero dijo que no lo sabía. Me dijo que su abuelo solo le había advertido que si alguna vez algo se le acercaba cuando estuviera solo en el desierto, nunca debía hablarle ni escuchar lo que tuviera que decir. Le pregunté si él también la había oído hablar, y me dijo que lo único que alcanzó a entender fue, ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres, y la noche siguiente volvimos a salir, pero no vimos nada. Eso sí me recuerda, en muchos sentidos, a la leyenda del Wendigo. Hay una frase que se usa para describirlo y que creo que encaja perfectamente. El Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que a veces, cuando estoy en lo más salvaje, donde sé que no hay nadie a mi alrededor por kilómetros y kilómetros, me entra una especie de ansia que no puedo explicar bien. No sé si le pasa a alguien más, pero es un deseo de consumir.
No es que anhele algo en particular, sino más bien una extraña hambre distraída que viene desde lo más profundo del estómago. También quise averiguar más sobre el hombre sin rostro, si podía, y encontré algunas cosas parecidas. Pregunté entre mi círculo de amigos, y uno de ellos me dijo que, mientras hacía reparaciones en un parque de su zona, vio algo parecido. Estábamos cenando en el pueblo, 5 en total, incluyéndome. Este tipo estaba repintando un puesto de información cuando escuchó que un hombre le preguntaba por direcciones hacia el campamento más cercano. No se dio vuelta porque estaba subido en una escalera, pero le informó que no había campamento cerca, aunque si seguía por el camino unos 6 kilómetros, encontraría uno en otro parque. Le preguntó si podía ayudarlo en algo más, pero el hombre dijo que no, y le agradeció. Mi amigo contó que siguió pintando, pero estaba escuchando, y nunca oyó al hombre alejarse. En el segundo en que se me acercó y me habló, se me erizó todo el pelo de la nuca, pero no estaba seguro de por qué. Solo tenía esta sensación muy incómoda con toda la situación, y lo único que quería era terminar de pintar e irme de ahí. Supuse que tal vez era porque no podía darme vuelta para mirarlo, pero algo simplemente no se sentía bien. Además, había este olor raro flotando en el aire incluso antes de que el tipo me hablara, algo así como sangre vieja, sangre menstrual. Miré alrededor para ver qué lo causaba, pero no encontré nada. Así que esperé a que el tipo se fuera, pero no escuché que se alejara, lo cual me hizo pensar que seguía ahí parado, mirándome, así que le pregunté de nuevo si podía ayudarlo en algo, y no respondió. Sabía que seguía ahí, porque no lo había oído irse, así que hice este movimiento torpe en la escalera para mirar hacia abajo y ver qué estaba haciendo. Ahora, admito que podría haber sido mi cerebro jugándome una mala pasada, pero te juro, Rus, que por una fracción de segundo, cuando me di vuelta, ese cabrón no tenía cara. Como si no tuviera rostro. Era casi cóncavo, totalmente liso, y casi me da un maldito infarto porque no podía procesar lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo, pero hubo como un pop dentro de mi cabeza y, de pronto, era solo un tipo normal. Debí de haber puesto una cara rara, porque me preguntó si estaba bien, y yo solo le dije, sí, estoy bien. Me pregunta otra vez por el campamento y le señalo hacia donde tiene que ir, y él dice, no soy de por aquí, ¿puedes ayudarme a llegar? Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien, porque no había manera de que ese tipo hubiera llegado hasta ahí sin saber dónde estaba. Y, además, no había ningún auto cerca, así que ¿cómo demonios había llegado? Le dije que lo sentía, pero que no podía llevarlo en un vehículo de la compañía, y él me dice, por favor. De verdad no sé dónde estoy, puedes venir conmigo y ayudarme a llegar. En ese punto ya estaba realmente alterado, y empecé a pensar si no sería algún tipo de emboscada o algo así. Le dije que podía llamarle un taxi para que lo llevara donde quisiera, saqué mi teléfono, y él simplemente dijo, no, y se alejó rápidamente. Pero no salió del parque, se metió de nuevo entre los malditos árboles, y yo me subí directo a mi camioneta y empecé a irme de ahí, al diablo con la pintura o lo que fuera. Miré por el espejo retrovisor para ver dónde estaba mientras me iba, y lo vi parado otra vez justo al borde del bosque. No sé cómo llegó tan rápido, pero esta vez sé que ese cabrón no tenía cara. Solo me miraba a irme, y justo antes de doblar en la esquina dio un gran paso hacia atrás, de nuevo hacia los árboles, y como que se disolvió, supongo. Tal vez solo estaba oscuro y se mezcló con el entorno, pero sentí más bien que simplemente se derritió. Curiosamente, justo después de que este tipo terminó su historia, alguien más intervino con otra, aunque con un giro ligeramente diferente. Sabes, en realidad, a mí me pasó algo medio raro hace un tiempo. Estaba haciendo una exploración de senderos, en medio de la nada, decidiendo por dónde íbamos a trazar el recorrido. No había visto a nadie en probablemente unas 2 horas, así que no estaba muy atento a dónde iba, más que nada estaba mirando el suelo. De repente, subí una pequeña colina y casi choqué con un hombre. Era mayor, probablemente de unos 60 años, y empecé a disculparme por haberlo chocado. Y entonces noté su cara, y seguro parecía un completo idiota porque me detuve y me quedé mirándolo. Tardé un segundo en darme cuenta de que estaba mal, pero la cara de ese hombre era enorme. Sé que suena raro, pero es la única forma en que puedo describirlo. Su cabeza no era grande ni nada, era normal, pero el espacio que ocupaba su cara era demasiado. Como si tomaras una cara humana y la agrandaras al doble.
No dijo nada, solo me miraba, y yo retrocedí, tartamudeando y disculpándome, rodeé al tipo y salí de ahí lo más rápido que pude. Hice lo que tenía que hacer, pero todo el tiempo seguía mirando hacia atrás porque estaba aterrorizado de que apareciera detrás de mí o algo así. Sé que suena ridículo, pero te juro que fue una de las cosas más inquietantes que he visto en mi vida. Más tarde cambié el tema hacia las escaleras, y hubo un cambio claro en el ambiente. Nadie habló al principio, hay un verdadero estigma en torno a hablar de ellas, incluso cuando estamos fuera del trabajo. Pero rompí el hielo con una historia mía, y el tipo que había contado la historia del hombre sin rostro contó esta, aunque muy en voz baja. Hace un par de años, estaba acampando con mi novia, a unos 3 kilómetros del camino, en un sitio que conozco. Nos fuimos a dormir esa noche, pero no podíamos conciliar el sueño porque alguien hizo un comentario gracioso, y estuvimos a punto de desviarnos hacia otro tema, pero logré que volviéramos a concentrarnos. Sí, muy gracioso, imbécil. No, era porque seguíamos oyendo ese ruido de rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes cuando dormía, y me recordaba a eso. Mi novia estaba muy asustada, pero yo seguía diciéndole que lo ignorara, porque ya lo había escuchado antes, y solo tienes que hacerlo. Eventualmente se va, ustedes saben a lo que me refiero. Todos sabíamos a qué se refería. Así que al final logré que se durmiera, pero me desperté probablemente 2 horas después porque algo no estaba bien. Me giré y ella no estaba ahí, y me asusté bastante, porque pensó por un segundo y luego dio un trago largo. En fin, salí corriendo de la tienda gritando su nombre, pero no tuve que ir muy lejos. Ella estaba parada al borde del campamento mirando algo entre los árboles y podía ver que estaba muy pálida. El fuego estaba bajo, pero lo suficientemente brillante como para verla. Así que corrí hacia ella para ver qué pasaba, y estaba profundamente dormida, pero con los ojos abiertos. Tenía esa mirada perdida, ¿saben? Así que la tomé del brazo para llevarla de vuelta, pero no se movía. Solo dijo, muy bajito, algo como, tengo que irme ahora, Are. Tengo que irme, está aquí. Y yo le dije, solo está sonámbula, vuelve a la cama, pero no se movía. Simplemente seguía parada ahí, diciendo que tenía que irse. Y miré hacia donde estaba mirando, y había una maldita escalera justo ahí, a unos 15 metros de distancia. Gris, de concreto. Y empezó a caminar hacia ella, pero la jalé de vuelta y eso la despertó. Me miró como si yo estuviera completamente loco, y me preguntó qué diablos hacía fuera de la tienda. No le dije nada, solo le dije que estaba sonámbula. El rechinido había desaparecido, así que simplemente volvió a la tienda conmigo y se durmió otra vez. No sé. No me gusta pensar en eso, ¿saben? Todos sabíamos. ¿Se acuerdan de ese chico con, no recuerdo qué era, algún tipo de problema cerebral, no era síndrome de Down, pero algo parecido, mencionó a alguien más? Bueno, tuve la oportunidad de leer el informe que dio cuando lo encontraron una semana después de que desapareció, y era jodidamente perturbador. Digo, hay que tomarlo con pinzas porque quién sabe qué cree ese chico que es real, pero algunas de esas cosas, no creo que pudiera haberlas inventado. ¿Cómo qué? Bueno, para empezar, habló sobre las escaleras. Dijo que estaba mirando a su papá encender una fogata y que las escaleras se le acercaron y que tenía que subirlas o pasaría algo malo. Los policías no lograron entender bien de qué hablaba después de eso, porque no dejaba de repetir, como la fogata, una y otra vez. Y también mencionaba sonidos, pero no podía decir qué sonidos, solo que eran fuertes y que se tapó los oídos para no escucharlos. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron exactamente a dónde había ido, y él simplemente dijo que estaba ahí mismo. No dejaba de señalarse a sí mismo, y ellos dijeron que creían que eso significaba que él pensaba que nunca se había ido. Dijo que no tenía miedo porque las escaleras estaban ahí y que ellas le hablaban, pero no como hablan las personas. Como dije, era muy confuso y difícil de entender, y tengo la sensación de que los policías no anotaron todo. Al final concluyeron que el chico tenía algún tipo de amnesia o fuga disociativa y que no creían que hubiera habido juego sucio. No explica realmente por qué volvió una semana después perfectamente bien, sin una mota de tierra encima y bien alimentado, pero bueno, lo que digan los policías es lo que cuenta. Todavía hay muchas preguntas que quiero responder.
Seguiré preguntando y averiguando todo lo que pueda. Esta será mi última actualización por ahora. Las cosas se han deteriorado aquí de una manera que no preví. No sabía cuánto escribir sobre las cosas que ocurren aquí afuera afectaría cada parte de mi vida, y tal vez fue una estupidez de mi parte. Quizás debería haberlo considerado más seriamente, pero honestamente pensé que solo estaba escribiendo sobre cosas que unas pocas personas querrían escuchar. No pensé que recibiría tanta atención. Ahora la gente me pregunta sobre las escaleras. No pasa todos los días, pero cuando sucede, nunca sé realmente qué decir. Mis jefes saben que alguien está hablando de ellas, y estoy seguro de que si ellos lo saben, los superiores también. Y puedo decirles que no están contentos con eso. Me han dicho formalmente que no debo volver a mencionar una palabra sobre ellas a nadie, lo cual es parte de la razón por la que esta tiene que ser mi última actualización. No puedo arriesgar mi trabajo por esto, por mucho que haya sido liberador sacar muchas de estas cosas de mi mente, todavía amo mi trabajo y necesito estar aquí afuera. Si acaso, el hecho de ser consciente de lo que realmente está ocurriendo ya es suficiente razón para quedarme. Puede que no pueda decirle a la gente que están ahí, pero si las veo, puedo desviar a las personas hacia un lugar más seguro. Por la cantidad de atención que han recibido las historias, he escuchado muchos relatos ir y venir. He oído tantos que ya ni siquiera recuerdo la mayoría. Los que sí recuerdo son los que desearía poder olvidar. Una historia que ha estado circulando por aquí es la de una joven que desapareció en el norte del estado. Al principio, todos asumieron que se había escapado de casa. No venía de una buena familia, así que realmente no fue una sorpresa que decidiera huir. Pero la gente comenzó a decir que la habían visto por el parque poco antes de desaparecer, así que enviaron a algunos guardabosques del área para asegurarse de que no se hubiera colgado o algo así en alguno de los senderos más apartados. Les tomó un tiempo, pero la encontraron. Bueno, no toda ella. Solo la mitad de su lengua y un cuarto de la mandíbula inferior. Cortes muy limpios, por lo que escuché. Nunca encontraron el resto de su cuerpo. Tantas historias sobre niños. Tantos desaparecidos que luego aparecen en cuevas, atascados en espacios imposiblemente estrechos. Tantos encontrados en picos de montaña o al fondo de barrancos empinados. Zapatos faltantes, medias faltantes, o hallados con ambos en perfecto estado a kilómetros y kilómetros de donde desaparecieron. Tantas historias de personas de ojos negros, vagando por los bosques y llamando durante la noche, imitando el sonido del agua corriendo o el grito de un lince. Un hombre en particular va a todas las estaciones de noticias que cree que lo escucharán y cuenta la misma historia. Estaba cazando ciervos, acampó en un área muy remota, y se despertó porque algo rascaba su tienda. Pensó que era un mapache o un zorro hasta que la cosa presionó su rostro contra la puerta de la tienda, momento en el que pudo distinguir claramente una nariz y una boca humanas. Le dio una patada, pero la cosa saltó hacia atrás y desapareció cuando abrió la cremallera, con su arma en la mano. Disparó 2 tiros de advertencia, y cuando el sonido se desvaneció, escuchó un chasquido detrás de él. Un hombre estaba de pie al borde del campamento. Este hombre no llevaba ropa, pero tampoco tenía carne humana de ningún tipo. Según lo describió el cazador, el hombre estaba hecho de una especie de amalgama de carne cruda y pelo. Como si alguien hubiera recogido animales atropellados y los hubiera moldeado en la forma aproximada de un hombre. Su rostro era irregular y solo una vaga imitación de un rostro humano. La cosa abrió su boca dispareja, y de ella salió el sonido del arma que el cazador había disparado. Lo hizo 2 veces antes de imitar el sonido de la cremallera de la tienda y huir hacia la noche. Una pareja joven, que estaba de excursión en las zonas rocosas de mi parque, me informó ayer que había visto algo extraño en una cima que conozco muy bien. Se turnaban para mirar a través de unos binoculares cuando el hombre notó a un excursionista subiendo una parte muy empinada del acantilado. Lo observó escalar la pendiente, y no se dio cuenta hasta que todo terminó de que esa persona no tenía ningún equipo de escalada. Cuando el escalador llegó a la cima del pico, que estaba a unos 8 kilómetros de distancia, se dio la vuelta y miró directamente al joven. Él dijo que quienquiera, o lo que fuera, esa persona, los estaba mirando. El escalador saludó de una manera exagerada antes de doblarse por la mitad, de lado, y lanzarse desde la cima. El joven no vio dónde cayó.
Los envié con la promesa de que lo investigaría. Mentí. No presentaré ningún informe, porque hay otros 10 exactamente iguales. Ese escalador es bien conocido en esa zona. Ya no lo cuestiono más. Hay tantas cosas que nunca podré entender sobre mi trabajo, y me tomaría años relatar todo lo que he escuchado en los últimos meses. Cuando sienta que mi empleo no está en peligro, regresaré. Tal vez en un formato diferente, pero volveré. Gracias a todos por permanecer a mi lado y disfrutar de las cosas de las que he hablado. Si salen al bosque, les recomiendo que sean cuidadosos. Lleven agua, comida, equipo de supervivencia. Avisen a la gente a dónde van y cuándo regresarán. No tomen caminos sin trazar a menos que sepan exactamente lo que hacen. Y por encima de todo, no las toquen. No las miren. No suban por ellas.